Ok, ahora vamos a hablar de las uveitis posteriores. En primer lugar, es bueno recordar que así como hay una clasificación para la celularidad y el FLAIR en cámara anterior, también la hay para el HAZE o la turbidez vítrea en el segmento posterior. Lo importante de mencionar es que esta ha sido una clasificación que por años se ha ido usando, pero que no se llegó como tal a un consenso en el estudio que se realizó en 1978 por el Grupo Internacional de Uveitis en las clasificaciones de SOM. No se llegó a un consenso como tal para establecer el Hayes vitrio, pero sí como que simplemente a través de los años se fue utilizando este y es la que ha quedado. Entonces, tenemos que cuando hay cero cruces eh, de Hayes, es cuando podemos ver bien la capa de fibras nerviosas. Ya una cruz corresponde a que se puede ver bien todas las estructuras, pero la capa de fibras nerviosas se ve borrosa. Em, que sería esta imagen de aquí, perdón. Ya aquí la capa de fibras nerviosas no se ve, pero sí se ve el disco óptico y se ven los vasos. Dos cruces es cuando logramos ver la papila y los vasos, pero se ven borrosos. Tres cruces cuando solo logramos distinguir la papila con dificultad y cuatro cruces cuando ya no logramos ver ningún detalle en el fondo de ojo. Vamos a comenzar hablando de la toxoplasmosis, que es la causa más común de uveitis posterior en niños y en adultos, representando el 50% de los casos. Y como se mencionó, en los países en vías de desarrollo como el nuestro, es la causa más común de uveitis en general, no solamente de las posteriores. Esta es una enfermedad infecciosa parasitaria intracelular que ocurre por un parásito que es el Toxoplasma gondii, cuyo reservorio definitivo es el gato, pero también tiene ciertos intermediarios como lo son las aves, los animales comestibles. Y esto es lo que genera, o sea, la infección como tal. Es decir, tenemos dos formas de contagio, la adquirida, que muchas veces es señalado el gato como el principal digamos que agente que produce la infección, pero realmente, bueno, cuando los gatos están desparasitados y están bien cuidados, no lo son. Realmente, normalmente la ingesta de carnes poco cocinadas, o sea, poco cocidas, mejor dicho, que se encuentran crudas, o aguas o tierras que están contaminadas, son lo que generan realmente la infección en la mayoría de los casos. Y también está descrito en el caso de los niños con pica, que son esa condición en la que se ingiere por vía oral tierra. Asimismo, también tenemos la forma de contagio congénita, que se da como tal por diseminación transplacentaria de la mamá hacia el feto. En cuanto a la congénita, tenemos que la toxoplasmosis forma parte de los diferentes agentes que conforman el TORCH y está presente en el 40% de embarazadas infectadas. O sea, la enfermedad congénita, mejor dicho, se transmite en el 40% de las embarazadas que están infectadas, que normalmente esta infección ocurre en el tercer trimestre del embarazo. 10% de las toxoplasmosis congénitas presentan lo que es la tetrada de Sabin, que está caracterizada por deterioro cognitivo, calcificaciones intracraneales, hidrocefalia o microcefalia y por último la retinocoroiditis, que es como la presentación más habitual. Esta suele ser bilateral e involucra el polo posterior, la mácula. Algo que es importante saber es que a menor edad gestacional, el cuadro tiende a ser peor, como en la mayoría de las uveitis que hemos mencionado. Mientras más joven es el paciente, el cuadro suele ser más agresivo. Ok, tenemos que lo más común o la mayor parte de los casos de transmisión, de contagio, perdón, se da por una, o de la enfermedad, mejor dicho, de la manifestación de la enfermedad, se da por una primoinfección, sobre todo en los pacientes que son inmunocompetentes. Ya el caso de una reactivación del parásito o de la infección se da en aquellos pacientes inmunosuprimidos. Lo que sucede es que el bradizoíto, que es el estado inactivo del parásito, se encuentra de forma latente en los tejidos y posteriormente, en algún punto, cuando las defensas están bajas, este empieza a liberar taquizoítos, que es la forma activa, estimulando así la reacción inflamatoria. En cuanto a las edades de presentación, tenemos que la congénita suele ocurrir desde el nacimiento hasta el primer año, como edad promedio. Y la adquirida, su pico está entre los 15 y 18. Bueno, aquí mencionan 18 años, pero sabemos que la uveitis pediátrica está a los 16. Entonces se encuentra más hacia esos extremos
de edades. No hay una diferencia significativa por sexo, por ser algo más infeccioso. Y como mencionamos, su cuadro suele ser o suele manifestarse como una uveitis posterior, que esta puede ser aguda, subaguda o crónica. Y suele ser insidiosa en un 80-90% de los casos. Esta suele ser unilateral, que es algo bastante característico que la puede diferenciar de otros tipos de uveitis posteriores, sobre todo en las que son ya como de origen más autoinmune, y el 50% presenta recurrencia. Sus síntomas principales, perdón, suelen ser visión borrosa, como podemos observar aquí, y moscas flotantes o miodesopsias. Suele ser indolora. Ella tiene dos tipos de presentación, la típica y la típica. Tenemos que en la típica produce retinocoriditis en más del 75% de los casos. Se caracteriza por una lesión que es blanco-amarillenta, que es cuando la infección está activa, que la podemos observar aquí en esta imagen. Y cuando esta lesión ya pasa a estar inactiva, cuando ya la enfermedad está cesando, la cicatriz retinocoroidal se atrofia y empieza a tener bordes hiperpigmentados. Ellas se suelen ubicar estas lesiones en polo posterior y suelen involucrar sobre todo mácula. Aquí en esta imagen podemos observar un signo muy característico, que es el signo de faro en la niebla, donde hay vitreitis y se observa la lesión blanco-amarillenta en medio de todo el haze vítreo. También puede presentar vasculitis retiniana eh, e hipertensión ocular en 30% de los casos. Ok, aquí tenemos algunas imágenes donde podemos observar en la primera imagen, ya esto no se representaría de una forma típica porque es un mismo paciente que tiene bilateralidad de la enfermedad, es decir, se manifestó la lesión tanto en ojo derecho como en izquierdo. Sin embargo, aquí podemos observar ya la lesión atrófica porque se logra ver la coroides con los bordes hiperpigmentados en ambos lados. Aquí en las imágenes de abajo podemos ver un paciente en la imagen B con la infección activa, donde vemos la lesión blanco-amarillenta en medio de la vitreitis, que representa el signo de faro en la niebla, y que posterior a tratamiento dejó una cicatriz donde están los bordes hiperpigmentados y la lesión se encuentra atrofiada. Aquí tenemos otras imágenes. Vemos que la gran mayoría de las lesiones se encuentran en mácula, como se mencionó que es lo más característico. En esta, por ejemplo, podemos observar que aparte de la lesión que se encuentra en mácula, que ya es una cicatriz, no es una enfermedad activa, presenta también cicatrices en la periferia, debido a que, bueno, probablemente ha tenido recurrencia del cuadro y ha vuelto a aparecer la infección y ha sido tratada. En estas imágenes de acá podemos observar precisamente eso, que por lo menos en esta, aunque hay cicatrices que ya indican que pasó la enfermedad, ahorita tiene un foco activo que se encuentra adyacente a la cicatriz. Y en este caso tenemos dos focos activos adyacentes a la cicatriz previa. En este caso podemos ver un paciente posterior a tratamiento, donde aquí tenía una lesión activa, una cicatriz, y adyacente una lesión activa, y que posterior a tratamiento esta se atrofió y logramos ver por detrás todo lo que son los vasos coroideos. Y en esta última imagen se observa una lesión activa que está yuxtapapilar y que presenta como tal, esta sí presenta como tal una lesión también atípica, porque como mencionamos suele estar más en el polo posterior, no tanto cercana al disco óptico. En cuanto a la presentación atípica, aunque ya hemos mencionado algunas cosas como la bilateralidad y la papilitis, pues hay otras formas de presentación como la escleritis, neuroretinitis, la retinitis externa punteada, oclusiones vasculares, esta que es la angitis de ramas heladas o frosted branch, entre otras. Y bueno, la presentación esta multifocal difusa también es extraño o raro porque suele presentarse lesiones únicas o en poca cantidad. Aquí podemos observar en la primera imagen una periarteritis que, bueno, es parte de la presentación atípica y que también vale la pena mencionar que en otros tipos de patologías que involucran el segmento posterior, perdón, muchas veces la inflamación o la vasculitis que se genera suele ser en, en las venas y retinianas y no tanto en las arterias. En este caso, se produce una periarteritis que está generando una oclusión. Y podemos ver precisamente cómo esta oclusión arterial está generando palidez de la retina, característico de las oclusiones arteriales. Y en esta imagen de al lado, que se corresponde a una retinografía, perdón, un FRG o angiografía con fluoresceína, se puede observar hipofluorescencia en el lugar donde quizás está más la isquemia por la misma oclusión arterial. En esta otra imagen
Vemos un desprendimiento de retina seroso que involucra la mácula, que también es una forma de presentación atípica, y su correspondiente FRG, que nos muestra hiperfluorescencia, en donde hay extravasación del contenido de los vasos, que es lo que está, bueno, generando como tal el desprendimiento seroso. Y por último, aquí tenemos una lesión donde hay una neovascularización coroidea, que también es algo atípico, donde se puede ver hiperfluorescencia, que corresponde precisamente a ese neovaso. En cuanto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico es clínico en su mayor parte, sobre todo en la presentación típica. O sea, la lesión es muy característica y por eso se considera que la clínica es el gold standard. Sin embargo, pues nos podemos apoyar con serología, con inmunoglobulina M y G, que nos puede orientar si hay una infección activa o si simplemente quizás fue en el pasado y ya está habiendo una reactivación. En el caso de los recién nacidos, la inmunoglobulina que se pide es la A, porque es la que se transmite a través de la lactancia materna, y es la que se pide hasta los 7 meses, donde suele haber lactancia materna exclusiva. También nos podemos guiar haciendo una paracentesis de humor vítreo o humor acuoso para realizar un PCR que nos permite identificar el ADN del patógeno. Está descrito también el test de la avidez, que este no es más que mide, digamos, como que la unión, qué tan fuerte es la unión de la inmunoglobulina G con el antígeno em, de la toxoplasmosis. Y esto nos permite también saber, dependiendo de su avidez, de su adhesión entre ellos, si nos encontramos con una infección reciente o pasada. Y también está descrito el coeficiente de Goldman-Wither, que esto nos habla hace una relación, es como una ecuación que nos habla de la relación entre los anticuerpos que se encuentran a nivel sérico en los vasos sanguíneos sistémicos y los anticuerpos que se encuentran intraoculares. Esta relación lo que nos permite saber es si esos anticuerpos intraoculares viajaron por vía hematógena del cuerpo hasta el globo ocular o si estos anticuerpos fueron producidos precisamente de forma intraocular para saber si la infección ocular está activa. Si esta relación es mayor a 4, sí refiere producción local de anticuerpos dentro del globo ocular. Aquí tenemos un pequeño algoritmo que nos puede guiar y hablamos precisamente que si la clínica de toxoplasmosis es típica, simplemente ya está el diagnóstico hecho de toxoplasmosis. Si es atípica, aquí es donde nos podemos ayudar con el algoritmo, donde se realiza serología con inmunoglobulinas y también se toma una muestra de humor acuoso o vítreo. Y si esta serología dio negativa y el paciente es inmunocompetente, no hay, simplemente se determina que no hay infección por toxoplasmosis. Ahora, si el paciente está inmunocomprometido, sí se recomienda hacer una PCR, incluso sí, bueno, como para confirmar o tener una segunda pesquisa de que pueda haber presencia de ADN del patógeno. Si esta da negativo, bueno, si da positivo, mejor dicho, ya se hace el diagnóstico, pero si da negativa es donde tenemos que plantearnos otros escenarios. em, y si el paciente está inmunocompetente, simplemente ya sabemos que a pesar de que haya tenido una serología positiva, como el PCR y los anticuerpos específicos dentro que están presentes en el humor acuoso o humor vítreo, dan negativos, no hay toxoplasmosis. Pero en caso de que haya habido una serología positiva, pero todo lo demás da negativo y el paciente está inmunocomprometido, no se puede descartar la enfermedad, ¿ok? Precisamente por la condición del paciente. Aunque todo apunte que no, hay que tenerla presente. Ok, en cuanto al tratamiento, es la terapia, hay dos tipos de terapia. La clásica es con pirimetamina, ácido folínico, sulfadiacina y esteroides. La pirimetamina, ella produce toxicidad de la médula ósea y puede generar neutropenia. Por eso es importante hacer seguimiento serológico, bueno, no serológico, sino hacer una hematología para ver cómo están en los leucocitos en el paciente. Y por eso, como la pirimetamina inhibe la síntesis de folatos, se debe administrar ácido folínico. ¿Por qué ácido folínico y no ácido fólico? El ácido fólico, si bien está en la cadena de síntesis para el ADN, esta puede ser usado tanto como por el ser humano como por el patógeno. Entonces, es una contradicción porque de alguna manera, a pesar del tratamiento, también está alimentando el proceso metabólico del parásito. En cambio, el ácido folínico se encuentra en un estado o una parte de la síntesis que no puede ser utilizado por el patógeno, pero sí por el ser humano.
Entonces aquí tenemos un pequeño resumen de las dosificaciones que se usan en niños, dependiendo de la edad, dependiendo si es congénita, pero bueno, para tener una idea, la pirimetamina tiene una dosis de carga de 2 miligramos por kilogramo día, 2 veces al día, por 3 días, y luego un tratamiento como tal de 1 miligramo por kilogramo día, dividido en 2 dosis. El ácido folínico en los niños pequeños son 5 miligramos cada 3 días, y en niños más grandes se pueden usar 10 miligramos. Y aquí tenemos la sulfadiacina, donde también hay una dosis de carga de 70 miligramos por kilogramo, y el tratamiento como tal ya aumenta a 120, 150 miligramos por kilogramo día. Y bueno, importante mencionar que el uso de esteroides en toda infección que se debe administrar 72 horas después de haber empezado el tratamiento eh, para la infección. Y tenemos aquí que el tratamiento o la terapia alternativa está representada por el trimethoprim sulfametaxazol y la clindamicina. Y aquí tenemos asimismo la posología que se recomienda en los niños. Ok. Normalmente en pacientes inmunocompetentes, la enfermedad suele mejorar de 6 a 8 semanas después de haber iniciado el tratamiento. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente donde en la primera tenemos la lesión activa y posterior a 3 meses, bueno, en este caso quizás dura un poco más, ya la lesión se encontraba inactiva. Luego pasamos a la toxocariasis. Esto es una enfermedad infecciosa parasitaria, pero que es extracelular. Y la vía de transmisión es fecal oral, y viaja normalmente por vía hematógena. Está representado o está producida por lo que sería el parásito Toxocaracanis y Toxocaracati, cada uno, bueno, perteneciente o con un reservorio definitivo que serían el perro y el gato. Las formas más comunes son la larvas migrans visceral y la larvas migrans cutánea, ocular, perdón, que es la más común. Y tenemos la forma oculta. Ok, esta es una patología que es de alta prevalencia, pero no se tiene realmente quizás tan buena epidemiología porque se considera que está infradiagnosticada. Es una enfermedad que afecta principalmente a los niños y suele presentarse en una edad promedio de 8 años, pero puede presentarse entre los 3 y 12 años. Y un diagnóstico diferencial importante en esta patología es el retinoblastoma, porque bueno, si bien el retinoblastoma tiene muchos diagnósticos diferenciales, todo aquello que produzca leucocoria, pues en este caso realmente es una de las que quizás o sea, se puede parecer bastante por la leucocoria. O sea, para la toxocariasis es importante siempre pensar en retinoblastoma, es lo que quiero decir, para poder descartar primero esa patología. Bueno, aquí podemos observar un granuloma que es una de las formas de presentaciones más típicas de la patología. Y bueno, se considera que no hay prevalencia por sexo, sin embargo, algunas literaturas consideran que puede haber una ligera predominancia en el sexo masculino. Ella se caracteriza por producir una uveitis posterior granulomatosa y, al igual que la toxoplasmosis, es unilateral en el 90% de los casos. Su síntoma principal es la leucocoria, puede producir muchas otras cosas como estrabismo, disminución de agudeza visual. Y en este caso aquí podemos ver una imagen de el parásito, la larva, rodeado por la reacción inflamatoria y los diferentes anticuerpos y leucocitos. Sus formas de presentación son tres típicas. La primera es el granuloma periférico, que se produce entre un 20 y 50% de los casos. Y bueno, aquí podemos observar, por lo menos esta imagen, el granuloma periférico, que suele ser, él puede ser coroideo o puede estar en retina, pero comúnmente los granulomas son más en la toxocariasis de retina. ¿Ok? Y aquí podemos ver que produce también, o sea, está asociado a un edema macular estrellado. En esta otra, pues tenemos un granuloma también periférico, que en este caso generó una banda vítrea que llega hasta lo que sería el disco óptico. Y aquí en esta otra, pues no se corresponde a un granuloma periférico, este es que está un poco más en lo que sería el polo posterior y se encuentra bastante cercano al nervio óptico, que sería la otra forma de presentación. El granuloma posterior sería la segunda en presentación en el 25-40% de los casos. Por lo menos en este caso podemos observar que como no estamos viendo, se ve un granuloma, no se ven los vasos retinianos pasando por encima, por eso sabemos que está en la retina y no en la coroides. ¿Ok? Y la tercera forma de presentación sería la endoftalmitis crónica, representada por el 25% de los casos, que es la que comúnmente suele producir como el diagnóstico diferencial o tener que pensar en el diagnóstico diferencial del retinoblastoma, porque es el que produce mayor leucocoria, que puede producir una vitritis intensa.
y no nos permite ver bien el segmento posterior. Aquí podemos observar en esta imagen una exudación periférica en que está generando bandas de tracción. Y bueno, en este eco también se observa esa banda de tracción y en esta imagen pues se representa como la banda de tracción y ya está generando un desprendimiento de retina traccional. En cuanto al diagnóstico, bueno, importante la anamnesis, es bastante clínico también, pero nos podemos guiar con algunos exámenes paraclínicos, como la ELISA para inmunoglobulina G y M, el Western Blot, que normalmente se usa para confirmar el diagnóstico por serología o en caso de duda por la serología. También está escrito que se puede realizar una paracentesis de cámara anterior. Claro, aquí esta imagen no se corresponde como tal a una toxocariasis, la traje a modo ilustrativo para que pudiéramos ver más o menos cómo se hace una paracentesis. Realmente no había como una identificación de la imagen, pero es una enucleación, probablemente por un retinoblastoma. Y en este caso, bueno, la paracentesis se realiza a nivel de limbo con una inyectora de insulina, donde se extrae 0,1 cc, no es necesario extraer tanto, de humor acuoso. Esto se puede mandar a procesar para buscar tanto ELISA o serología de inmunoglobulina G y M, como también el PCR del patógeno. Algo que es importante recalcar es que muchas veces en la enfermedad sistémica la eosinofilia apoya el diagnóstico, pero en el caso de la presentación ocular, realmente esto no es de importancia o no, muchas veces no va a estar tampoco elevado. Entonces no tiene peso en el diagnóstico. Importante realizar lo que es la ecografía modo B, precisamente para poder hacer este diagnóstico diferencial con retinoblastoma, porque aquí no vamos a observar calcificaciones que sí van a estar presentes en el retinoblastoma. En cuanto al tratamiento, esta se trata normalmente con corticosteroides perioculares o sistémicos. En cuanto al tratamiento para el parásito, o los antihelmínticos como el albendazol, ya aquí es diferente a los otros tipos de uveitis producidas por infección, ya que, como hemos mencionado, en la mayoría de las otras infecciones se usa primero el tratamiento base con los antibióticos y posteriormente a las 72 horas es que se empieza el tratamiento con esteroides. En este caso, eh, la enfermedad no es lo que está produciendo la uveitis, sino la misma reacción inflamatoria o autoinmune del cuerpo hacia el parásito, que muchas veces ya está muerto y que se encuentra en el tejido generando inflamación. Entonces, realmente, indicar albendazol no va a hacer un cambio porque lo que hay que controlar es la respuesta autoinmune que está teniendo el cuerpo hacia el cuerpo extraño de este parásito. Y muchas veces, si la infección está activa o el parásito está vivo, indicar albendazol va a hacer que este parásito muera y genere incluso más infección. Entonces, el albendazol está indicado solamente cuando no hay respuestas a corticosteroides o si hay una enfermedad extraocular. Bueno, también está indicado, ya van a ver que casi todas las uveitis posteriores y la panoveitis van a haber muchas complicaciones que dependiendo si estas están presentes, pues, por ejemplo, de haber tracciones, un DR traccional, pues habría que hacerse una vitrectomía vía pars plana. Si hay algún tipo de neovascularización o algún tipo de oclusión, pues habría que hacer láser. Y bueno, también está indicado en los granulomas la crioterapia. Ok, ahora hablando de la tuberculosis, esta es una infección granulomatosa crónica que tiene dos presentaciones, la pulmonar y la extrapulmonar. Si bien esta es una patología que no produce uveitis en alto porcentaje, sigue siendo una patología, sobre todo la forma pulmonar, que se considera un problema de salud pública en varios países todavía, sobre todo los que están en vías de desarrollo. Por eso es importante mencionarla y conocerla. Esta es producida por la bacteria la Mycobacterium tuberculosis y tiene una incidencia apenas del 1%, aunque bueno, es variable dependiendo de la zona, pero mundialmente es baja. Y algo que es importante también mencionar, que la mayoría de los pacientes que tienen manifestación ocular de la tuberculosis no tienen muchas veces una historia previa de enfermedad pulmonar. Entonces, en el interrogatorio muchas veces uno puede querer guiarse por si el paciente tiene tos, si tiene esputo, si tiene algún familiar con la enfermedad, pero a veces no hay un antecedente de esto y el 50% de los casos hay una radiografía de tórax que está normal. Suele ser la edad de presentación de 8 más o menos 3,6 años y relación hombre-mujer de 3 a 1. Importante que en aquellos niños menores de 5 años son más vulnerables
porque el sistema inmune se encuentra inmaduro. Y por lo mismo, pues el estado, igual que casi todas las enfermedades infecciosas, el estado de inmunosupresión es un factor de riesgo importante, ya que, aunque ahorita estamos hablando de la tuberculosis presentada como una uveitis posterior, ella puede generar panuveitis y esto está más comúnmente asociado en pacientes que se encuentran inmunosuprimidos. De hecho, esta patología, bueno, en muchas de las uveitis también siempre se trata de descartar HIV, sobre todo en las infecciosas, pero sobre todo en la tuberculosis es muy importante hacer ese diagnóstico, o sea, saber que es negativo, pues que el paciente es seronegativo. Ok, la tuberculosis ocular se divide a su vez en primarias y secundarias. Y esta puede causar uveitis desde anterior, intermedia, posterior y panuveitis. Y las dos formas de presentación más comunes son la anterior crónica granulomatosa, como podemos observar en esta imagen, donde las uveitis granulomatosas presentan precipitados retroqueráticos gruesos o en grasa de carnero, o también conocidos como mutton fat, y la uveitis posterior. ¿Ok? Estos dos tipos de patologías, o sea, las uveitis, se producen por tuberculosis secundaria, donde llegan al globo ocular a través de vía hematógena. Y la tercera forma de presentación más habitual es la escleroqueratitis, donde ya se produce por infección primaria, por contacto directo con los tejidos del globo ocular. En cuanto a la uveitis posterior, tenemos que las tres formas de presentación más comunes son los tuberculomas coroideos, la coroiditis y la periflebitis retinal, que las vamos a ver más adelante. Y los tubérculos coroideos es la forma de presentación más frecuente también en los niños, de esas tres. Ok, entonces aquí podemos observar en esta imagen, en la primera, un granuloma coroideo, eh, y en la segunda, una infiltración difusa de un paciente con SIDA, que en aquellos pacientes que son seropositivos para SIDA, es la forma de presentación también más común. En esta otra imagen, igual como dijimos, el tuberculoma es una de las formas de presentación más comunes y como lo es en los niños. Y aquí en este segundo caso vemos la segunda forma de presentación, que sería la coroiditis tuberculosa serpinginoide, que este tipo de coroiditis suele seguir el trayecto de los vasos sanguíneos, es algo muy característico. Y podemos ver en la segunda imagen una angiografía con fluoresceína que muestra esas zonas de hiperfluorescencia que se correspondan a extravasación de los vasos de esos capilares donde está la coroiditis y las zonas hipofluorescentes donde hay falta de irrigación, sí hay isquemia, por decirlo de una mejor forma. Por último, tenemos la periflebitis oclusiva, que fíjense que como mencioné anteriormente, pues la periflebitis es más de las venas, a diferencia de como se mencionó antes en la forma atípica de la toxoplasmosis, que ella afecta es más las arterias. Entonces, como se produce una inflamación de las venas, puede generar una oclusión que se termina traduciendo, por lo menos en este caso, se traduce en una oclusión de la vena temporal superior que genera hemorragias en llama y que aquí en este FRG, creo que esta es una toma como más periférica, pues podemos ver las zonas hiperfluorescentes donde no hay vascularización y donde hay isquemia. En cuanto al diagnóstico, pues sabemos que se indica muchas veces realizar PCR de esputo y la prueba de la tuberculina, que no es más que cuando inyectan en el antebrazo a nivel subcutáneo una proteína del patógeno. Esto va a formar una reacción inmunológica. El tamaño de esta va a determinar si se considera la infección positiva o no, dependiendo del estado o los factores de riesgo que tenga el paciente. Es decir, pacientes que estén inmunocomprometidos, que tengan más de 5 milímetros la lesión, ya se considera positivo. En aquellos o que tengan también contacto muy estrecho con un paciente infectado. En aquellos que tengan un riesgo moderado, mayor a 10 milímetros, se considera positivo. Y pacientes que no tengan factores de riesgo, ya mayor a 15 milímetros, se considera positivo. También está indicado la rayos X de tórax. En caso de no ver o que esta sea inconclusa, pues está indicada la tomografía de tórax, la HIV como se mencionó. Y bueno, con respecto a la parte ya ocular, realmente, bueno, se dice que se puede hacer una tinción del humor acuoso y vítreo, pero que realmente rara vez muestran la micobacteria. Y también se está indicado cultivos, o sea, la tinción con Silnicel y el cultivo con el medio de Lowenstein-Jensen, pero no siempre están digamos que
no siempre realmente se puede identificar el patógeno. La PCR, el PCR de humor acuoso y vitrio es el que ha demostrado tener mayor especificidad, pero tiene una sensibilidad variable. En cuanto al tratamiento, pues tenemos el tratamiento clásico con isoniazida, rifampicina, piracinamida y los esteroides sistémicos 72 horas después de iniciar el tratamiento eh, previo. Y bueno, dependiendo de las complicaciones que podamos observar, en los casos que pueda haber algún tipo de oclusión, si está indicada la fotocoagulación láser. Ahora pasamos a lo que serían las panuveitis. Una de las más importantes es la sarcoidosis. Realmente no, en la panmovitis no son tantos los patógenos que la producen como las anteriores y es tampoco tan común, pero bueno, este tipo de enfermedad es una enfermedad granulomatosa que, igual que la tuberculosis, realmente ellos tienen varias similitudes. Es crónica de origen desconocido, donde se produce, aunque la sarcoidosis quizás no sea tan común, esta enfermedad sí produce inflamación ocular entre el 25 y 70% de los pacientes que la poseen. Tiene dos formas de presentación descritas. En primer lugar, tenemos lo que sería el síndrome de Blau, que es la granulomatosis sistémica juvenil idiopática, que está presente sobre todo en los niños menores de 5 años y se da por una mutación autosómica dominante del gen NOT2. Esta se caracteriza por una triada clásica que sería la artritis granulomatosa, la dermatitis granulomatosa y la uveitis granulomatosa. Y puede llegar a progresar a una panuveitis que es bastante agresiva y grave, que se caracteriza por coroiditis multifocal, como lo podemos observar en la imagen de la derecha, donde hay múltiples focos de coroiditis que se pueden observar aquí donde se está señalando. eh, y bueno, como se mencionó, bastante agresivo, por eso hay que tenerla en cuenta.